Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 8 de marzo de 2026, y este es el día 67 de nuestro viaje de 365 días a través de la Palabra de Dios. Estamos en domingo, el Día del Señor, y tenemos algo extraordinario preparado para ti. Hoy no es un día ordinario en Lee la Palabra. Hoy es un día especial. Porque vamos a sumergirnos en el pasaje más glorioso, más poderoso, más transformador de toda la Escritura. Vamos a explorar un texto que ha cambiado millones de vidas a lo largo de 2000 años de historia cristiana. Hemos completado 66 días de leer la palabra consistentemente. 2 meses completos caminando juntos a través de las Escrituras. Y si has estado con nosotros desde el principio, has sido transformado. Has crecido. Has madurado. Has desarrollado un hambre más profunda por la palabra de Dios. Tu fe se ha fortalecido. Tu esperanza se ha renovado. Tu amor por Cristo se ha intensificado. Durante estas últimas semanas, hemos viajado a través de algunos de los momentos más dramáticos de la Biblia. Hemos visto el arrebatamiento de Elías en un carro de fuego. Hemos contemplado la oración agonizante de Jesús en Getsemaní. Hemos sido testigos de milagros, juicios, liberaciones y promesas. Cada día, Dios nos ha hablado. Cada día, su palabra ha penetrado nuestros corazones. Pero hoy, familia, hoy llegamos a un texto que supera todo lo demás. Hoy llegamos al monte Everest de la teología del Nuevo Testamento. Al pináculo de la enseñanza apostólica. A la cumbre gloriosa de la revelación sobre nuestra posición en Cristo. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 8, versículos 18 al 39. 22 versículos consecutivos que forman la declaración más completa y poderosa sobre la victoria cristiana jamás escrita. 22 versículos que responden las preguntas más profundas del alma humana. 22 versículos que nos llevan del sufrimiento a la gloria, de la debilidad a la victoria, de la duda a la certeza absoluta. Este no es simplemente un pasaje bonito para memorizar. No es solo un texto reconfortante para leer cuando estás triste. Este es el fundamento teológico de tu identidad en Cristo. Esta es la base inquebrantable sobre la cual descansa tu esperanza eterna. Esta es la proclamación triunfante de que, en Cristo, eres absolutamente, completamente, eternamente victorioso. Permíteme darte contexto sobre este capítulo extraordinario. Romanos 8 es considerado por muchos eruditos bíblicos como el capítulo más importante de toda la Biblia. Martín Lutero lo llamó el Evangelio dentro del Evangelio. Juan Calvino dijo que contenía todas las doctrinas esenciales del cristianismo. Charles Spurgeon predicó más sermones sobre Romanos 8 que sobre cualquier otro capítulo de la Escritura. ¿Por qué? Porque Romanos 8 es el capítulo donde todo se une. Es el clímax glorioso del argumento teológico que Pablo ha estado construyendo desde el capítulo 1. Es la conclusión triunfante de la presentación más sistemática del Evangelio jamás escrita. En Romanos 1 al 3, Pablo demostró que toda la humanidad está bajo pecado. Judíos y gentiles por igual. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La sentencia es muerte. La condenación es universal. No hay escape por mérito humano. En Romanos 3 al 5, Pablo proclamó la solución gloriosa, justificación por fe en Jesucristo. No por obras. No por esfuerzo religioso. Sino por gracia mediante la fe. Cristo murió por nuestros pecados. Su sangre nos justifica. Su justicia nos es imputada. Somos declarados justos ante Dios por fe. En Romanos 6 y 7, Pablo explicó la santificación. Como el creyente justificado debe ahora vivir una vida santa. Hemos sido liberados del dominio del pecado. Hemos sido unidos con Cristo en su muerte y resurrección. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en justicia. Y ahora, en Romanos 8, Pablo nos lleva a la culminación gloriosa. Nos muestra el resultado final de la salvación. Nos revela las implicaciones completas de estar en Cristo. Y lo que descubrimos es absolutamente asombroso. Absolutamente triunfante. Absolutamente glorioso.
El capítulo comienza con la declaración más liberadora jamás pronunciada. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cero. Jamás. Para siempre libre de condenación. Luego Pablo explica cómo el Espíritu Santo vive en nosotros, nos guía, nos adopta como hijos de Dios, y nos garantiza nuestra herencia futura. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y eso nos lleva a nuestra lectura de hoy. Los versículos 18 al 39. La sección final y más gloriosa del capítulo. La parte donde Pablo responde las preguntas más difíciles y proclama las promesas más poderosas. En estos 22 versículos, Pablo aborda el problema del sufrimiento. ¿Cómo reconciliamos el sufrimiento presente con las promesas de Dios? ¿Cómo mantenemos esperanza cuando la vida es dolorosa? ¿Cómo sabemos que Dios realmente está con nosotros cuando todo parece estar en contra nuestra? Pablo responde estas preguntas con una progresión teológica magistral. Comienza hablando sobre los sufrimientos presentes comparados con la gloria venidera. Luego explica cómo toda la creación gime esperando redención. Después revela cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Luego nos asegura que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que le aman. Y finalmente, en los versículos 29 al 39, Pablo construye una cadena de oro inquebrantable que nos lleva desde la predestinación hasta la glorificación, y culmina con una serie de preguntas retóricas devastadoras que aniquilan toda duda, todo temor, toda inseguridad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta resonante, triunfante, victoriosa es: nadie. Nada. Nunca. Este es el texto que vamos a estudiar hoy. Y no vamos a apresurarnos. No vamos a pasar por encima superficialmente. Vamos a sumergirnos profundamente. Vamos a extraer cada verdad. Vamos a absorber cada promesa. Vamos a permitir que el peso completo de esta revelación transforme nuestra manera de pensar, sentir y vivir. Porque cuando entiendas verdaderamente lo que Pablo está diciendo en este pasaje, cuando lo internalices en lo profundo de tu ser, cuando lo creas con cada fibra de tu alma, serás absolutamente imparable. Absolutamente inquebrantable. Absolutamente victorioso. Las circunstancias podrán cambiar. Los desafíos podrán venir. Las tormentas podrán rugir. Pero tú permanecerás firme. Porque estarás anclado a las promesas más sólidas jamás pronunciadas. Estarás edificado sobre el fundamento más seguro jamás establecido. Estarás protegido por el amor más poderoso jamás demostrado. Entonces, prepara tu corazón. Abre tu mente. Dispón tu espíritu. Porque estás a punto de escuchar verdades que cambiarán tu vida para siempre. Estás a punto de recibir promesas que sostendrán tu alma en los momentos más oscuros. Estás a punto de descubrir que eres mucho más victorioso de lo que jamás imaginaste. Antes de leer el pasaje completo, quiero que entiendas algo fundamental. Este texto fue escrito a creyentes que estaban sufriendo. La Iglesia en Roma enfrentaba persecución. Los cristianos estaban siendo marginados, atacados, algunos incluso martirizados. Vivían en un mundo hostil donde confesar el nombre de Cristo podía costarte tu trabajo, tu familia, tu libertad, incluso tu vida. Y en medio de ese contexto de sufrimiento real, de dolor genuino, de desafíos constantes, Pablo no ofrece palabras vacías de ánimo superficial. No les dice simplemente sean positivos o piensen en cosas buenas. En lugar de eso, les da teología sólida. Les da verdad doctrinal inquebrantable. Les da promesas basadas en el carácter inmutable de Dios y en la obra terminada de Cristo. Y esas mismas promesas son tuyas hoy. No importa qué estés enfrentando. No importa cuán difícil sea tu situación. No importa cuán oscuro parezca el camino adelante. Las promesas de Romanos 8 son para ti. Son verdaderas. Son confiables. Son inquebrantables. Entonces, con corazones llenos de expectativa, con mentes abiertas para recibir, con espíritus listos para ser transformados,
Abramos la palabra de Dios y escuchemos lo que el Espíritu Santo nos habla hoy a través del apóstol Pablo. Abramos nuestras Biblias y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 39. La palabra de Dios. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Leamos nuevamente el versículo clave, el versículo 37, con todo el peso de su significado. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. No simplemente vencedores. Más que vencedores. Superconquistadores. Victoriosos de manera abrumadora. Triunfantes más allá de toda medida. Por medio de aquel que nos amó. Todo nuestro triunfo, toda nuestra victoria, todo nuestro éxito espiritual encuentra su fuente en el amor de Cristo. Él nos amó. Él murió por nosotros. Y en Él somos invencibles. Ahora, familia de Lee la Palabra, vamos a sumergirnos profundamente en este texto glorioso. Vamos a extraer cada verdad.
Vamos a examinar cada promesa. Vamos a permitir que el Espíritu Santo grabe estas palabras en lo más profundo de nuestros corazones. Este pasaje se puede dividir en 5 secciones principales, cada una construyendo sobre la anterior, cada una llevándonos más alto en nuestra comprensión de la victoria cristiana. Vamos a examinar cada sección cuidadosamente. Sección 1. La gloria venidera supera el sufrimiento presente. Versículos 18 a 25. Pablo comienza con una declaración audaz en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nota cómo comienza. Tengo por cierto. No dice espero o quizás o posiblemente. Dice tengo por cierto. Es convicción absoluta. Certeza completa. Confianza inquebrantable. ¿Y cuál es esa certeza? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Ahora, esta es una afirmación extraordinaria viniendo de Pablo. ¿Recuerdas lo que Pablo sufrió? En 2 de Corintios 11, él enumera sus sufrimientos: azotado 5 veces con 39 azotes cada vez, apedreado y dejado por muerto, naufragó 3 veces, estuvo en peligros de ríos, de ladrones, de su propia nación, de los gentiles, en peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar. Trabajó con fatiga, pasó noches sin dormir, experimentó hambre y sed, frío y desnudez. Este hombre sabía lo que era sufrir. No estaba hablando teóricamente. No estaba filosofando desde una torre de marfil. Estaba hablando desde la experiencia vivida del sufrimiento real, intenso, prolongado. Y sin embargo, con todo ese trasfondo de dolor, dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La palabra griega traducida comparables significa digno de ser comparado o merecedor de consideración en comparación. Pablo está diciendo que si pusieras todos tus sufrimientos en un lado de una balanza y la gloria venidera en el otro lado, los sufrimientos son tan insignificantes en comparación que ni siquiera registran. Ni siquiera merecen mención. Ni siquiera califican para comparación. Esto no significa que el sufrimiento no sea real o doloroso. Pablo no está minimizando tu dolor. Está magnificando la gloria. Está expandiendo tu perspectiva. Está elevando tu visión más allá de lo temporal hacia lo eterno. 2 de Corintios 4, 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Leve tribulación momentánea. Desde la perspectiva de la eternidad, incluso el sufrimiento más intenso es leve y momentáneo cuando se compara con el peso eterno de gloria que está por venir. Entonces, aquí está la primera verdad profunda. Tu perspectiva sobre el sufrimiento cambia radicalmente cuando lo mides contra la eternidad. Si solo miras tu sufrimiento presente sin considerar la gloria futura, te abrumarás. Te desanimarás. Perderás esperanza. Pero cuando pones tu sufrimiento en el contexto de la eternidad, cuando lo comparas con la gloria venidera, de repente se vuelve soportable. Se vuelve manejable. Se vuelve temporario. Ahora, Pablo expande esta verdad en los versículos siguientes. Nos muestra que no solo nosotros gemimos bajo el sufrimiento presente, sino que toda la creación gime también. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La palabra traducida a anhelo ardiente es una palabra griega fascinante que significa estirarse el cuello mirando ansiosamente hacia adelante. Es la imagen de alguien parado de puntillas, estirando el cuello, mirando intensamente la distancia, esperando ansiosamente que algo aparezca. Y Pablo dice que toda la creación está en esta postura. Estirándose. Mirando. Esperando. ¿Esperando qué? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Dios sean manifestados en gloria, cuando seamos revelados en nuestra identidad completa como herederos de Dios, toda la creación será liberada también. Versículos 20 y 21 explican, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción,
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí Pablo se refiere a la maldición que cayó sobre la creación cuando Adán pecó. En Génesis 3:17 y 18, Dios le dijo a Adán: «Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá». La creación, que originalmente fue creada perfecta y buena, fue sujetada a vanidad, a futilidad, a corrupción, a decadencia. No por su propia elección, sino por causa del pecado humano. Pero esa sujeción vino con esperanza. La esperanza de liberación futura. Y esa liberación está vinculada a nuestra glorificación. Cuando seamos glorificados, cuando recibamos nuestros cuerpos resucitados, cuando Cristo regrese y establezca su reino, la creación entera será renovada también. Apocalipsis 21:1 proclama: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron». Isaías 65:17: «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Segunda de Pedro 3:13: «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». Toda la creación será renovada, restaurada, liberada de la maldición del pecado. Y todo esto está conectado con nuestra glorificación. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La imagen de dolores de parto es poderosa. Los dolores de parto son intensos, dolorosos, difíciles. Pero no son sin propósito. No son sin esperanza. Son dolores que llevan a nueva vida. Son dolores que resultan en gozo. Son dolores temporarios que producen resultado permanente. Jesús usó esta misma imagen en Juan 16:21. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Los dolores de parto son transitorios. El gozo de la nueva vida es permanente. Así es con nuestro sufrimiento presente. Es real. Es doloroso. Es intenso. Pero es transitorio. Es temporario. Y está produciendo algo glorioso, algo eterno, algo que hará que el dolor valga completamente la pena. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí está algo fascinante. Nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Incluso los creyentes llenos del Espíritu Santo gimen. Incluso aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, que han sido sellados con el Espíritu, que han probado las bendiciones de la salvación, incluso nosotros gemimos. ¿Por qué? Porque aunque hemos sido salvos espiritualmente, nuestros cuerpos aún no han sido redimidos. Aún vivimos en cuerpos mortales, sujetos a enfermedad, envejecimiento, dolor, muerte. Aún experimentamos las consecuencias del pecado en este mundo caído. Entonces gemimos. Anhelamos. Esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, nota algo crucial aquí. Ya hemos sido adoptados como hijos de Dios. Romanos 8:15 dice: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre». Ya somos hijos. Pero la adopción completa, la revelación plena de nuestra filiación, incluye la redención de nuestros cuerpos. Y eso aún está en el futuro. Eso sucederá en la resurrección. Primera de Corintios 15:42 al 44 describe la resurrección del cuerpo. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Un día, no muy lejano, estos cuerpos mortales serán transformados. Estos cuerpos débiles se volverán poderosos.
Estos cuerpos corruptibles se volverán incorruptibles. Estos cuerpos deshonrados se volverán gloriosos. Y mientras tanto, gemimos. No en desesperación, sino en expectativa. No sin esperanza, sino llenos de esperanza. Versículos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí está la segunda verdad profunda. La esperanza cristiana no es optimismo vago, sino confianza firme en promesas específicas de Dios. La palabra griega para esperanza no significa deseo o anhelo incierto. Significa expectativa confiada. Es certeza sobre el futuro basada en el carácter y promesas de Dios. Hebreos 11:1 define, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza. Convicción. No duda. No tal vez. Sino seguridad sólida. Y esa esperanza requiere paciencia. Requiere perseverancia. Requiere resistencia. Porque aunque la promesa es segura, el cumplimiento está en el futuro. Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El agricultor planta la semilla con certeza de que vendrá cosecha. Pero debe esperar con paciencia. Debe soportar a través de las estaciones. Debe perseverar hasta el tiempo de la cosecha. Así nosotros. Tenemos la promesa. Tenemos la certeza. Tenemos la esperanza. Ahora debemos perseverar con paciencia hasta que la promesa se cumpla completamente. Sección 2. El Espíritu intercede por nosotros. Versículos 26 a 27. Ahora Pablo pasa de hablar sobre nuestra esperanza futura a hablar sobre nuestra ayuda presente. Y lo que nos revela es absolutamente asombroso. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra griega traducida ayuda significa literalmente tomar juntamente con contra. Es la imagen de alguien que viene al lado de una persona que está cargando algo pesado y toma parte de la carga junto con ella. El Espíritu Santo no simplemente observa nuestra lucha desde la distancia. No simplemente nos da ánimo desde lejos. Él entra en nuestra debilidad. Él toma parte de la carga. Él nos ayuda activamente. ¿Y cuál es la debilidad específica que menciona Pablo? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces no sabemos cómo orar. No sabemos qué pedir. No sabemos cuál es la voluntad de Dios en una situación específica. Nuestro conocimiento es limitado. Nuestra sabiduría es imperfecta. Nuestra perspectiva es finita. Pero el Espíritu Santo no tiene estas limitaciones. Él conoce perfectamente la voluntad de Dios. Él ve el cuadro completo. Él entiende lo que realmente necesitamos versus lo que pensamos que necesitamos. Y entonces, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él ora en nuestro lugar. Él traduce nuestros gemidos inarticulados en peticiones perfectamente alineadas con la voluntad de Dios. Con gemidos indecibles. Gemidos que no pueden ser expresados en palabras humanas. Comunicación demasiado profunda para lenguaje humano. Intercesión que trasciende nuestra habilidad de articular. Aquí está la tercera verdad profunda. Nunca estás solo en tu debilidad. El Espíritu Santo está dentro de ti, orando por ti, fortaleciéndote, ayudándote. Cuando te sientes abrumado y no sabes qué hacer, el Espíritu está obrando. Cuando estás en crisis y ni siquiera puedes formar palabras para orar, el Espíritu está intercediendo. Cuando estás confundido y no sabes qué pedir, el Espíritu está presentando tus necesidades al Padre con perfecta claridad. Versículo 27.
mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios el Padre, quien escudriña los corazones, quien conoce los pensamientos y motivaciones más profundas, Él sabe exactamente qué está pidiendo el Espíritu. No hay confusión. No hay malentendido. Hay perfecta comunicación entre el Padre y el Espíritu. Y el Espíritu siempre intercede conforme a la voluntad de Dios. Nunca en contra de la voluntad de Dios. Nunca pidiendo algo que sería dañino para nosotros. Siempre perfectamente alineado con los propósitos eternos de Dios. Esto significa que cuando el Espíritu ora por ti, esas oraciones siempre son respondidas. Siempre. Porque son oraciones que piden exactamente lo que Dios ya quiere dar. Primera de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El Espíritu siempre ora conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, sus intercesiones siempre son escuchadas. Siempre son respondidas. Siempre logran su propósito. ¡Qué consuelo extraordinario! Cuando te sientes débil, cuando no sabes cómo orar, cuando estás abrumado y confundido, el Espíritu Santo está dentro de ti, intercediendo por ti con gemidos que no pueden ser expresados, presentando tus necesidades al Padre en perfecta armonía con su voluntad. Nunca estás solo. Nunca estás sin ayuda. Nunca estás sin intercesión. El Espíritu Santo está constantemente obrando dentro de ti y por ti. Sección 3. Todas las cosas cooperan para bien. Versículo 28. Ahora llegamos a uno de los versículos más citados, más amados, y a veces más malentendidos de toda la Escritura. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo ha traído consuelo a millones de creyentes a lo largo de los siglos. Pero debemos entenderlo correctamente. Porque si lo malinterpretamos, podemos terminar con expectativas falsas y desilusiones profundas. Primero, nota a quién se aplica esta promesa, a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Esta no es una promesa universal para toda la humanidad. No es una declaración general de que todo siempre sale bien para todos. Es una promesa específica para aquellos que aman a Dios, aquellos que han respondido a su llamado, aquellos que están en relación de pacto con Él. Segundo, nota que promete exactamente, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas. Claramente no lo son. El pecado no es bueno. La enfermedad no es buena. El sufrimiento no es bueno. La persecución no es buena. La injusticia no es buena. Pero lo que sí dice es que todas las cosas, incluyendo las cosas malas, las cosas dolorosas, las cosas injustas, todas estas cosas son utilizadas por Dios para producir bien. La palabra traducida a ayudan es una sola palabra griega que significa trabajar juntas. Es la imagen de múltiples ingredientes que individualmente pueden no ser apetitosos, pero cuando se mezclan juntos en las proporciones correctas, producen algo delicioso. Piensa en hornear un pastel. La harina sola no sabe bien. El polvo de hornear solo es amargo. Los huevos crudos no son apetitosos. Pero cuando mezclas todos estos ingredientes juntos en las proporciones correctas, los horneas a la temperatura correcta por el tiempo correcto, produces algo maravilloso. Así Dios trabaja en nuestras vidas. Él toma todas las experiencias, todas las circunstancias, todas las situaciones, incluso las dolorosas y difíciles, y las trabaja juntas para producir bien. Tercero, nota qué clase de bien. El versículo 29 aclara que el bien es que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El bien último que Dios está produciendo no es necesariamente prosperidad financiera, salud física o éxito mundano. El bien último es que seas transformado a la imagen de Cristo. Que desarrolles su carácter. Que reflejes su naturaleza. Que crezca en santidad, amor, sabiduría, paciencia, gozo, paz. Aquí está la cuarta verdad profunda. Dios es soberano sobre todas las cosas,
y usa todas las cosas, incluyendo las difíciles, para cumplir sus propósitos buenos en tu vida. Esto no significa que Dios causa el mal. No significa que Dios es autor del pecado. Pero sí significa que Dios es tan soberano, tan poderoso, tan sabio, que puede tomar incluso las cosas malas que suceden y utilizarlas para bien. José experimentó esto. Sus hermanos lo vendieron como esclavo por envidia. Fue falsamente acusado y encarcelado. Sufrió injusticia tras injusticia. Pero años después, cuando se reunió con sus hermanos, les dijo en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Sus hermanos intentaron mal. Pero Dios lo encaminó a bien. Lo que fue diseñado para destruir a José, Dios lo usó para posicionarlo como salvador de naciones. Job experimentó esto. Perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud. Sufrió intensamente. Pero al final, Job 42:12 dice, «Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero». Dios tomó todo ese sufrimiento y lo trabajó para bien. No desperdició nada. No permitió que nada fuera en vano. Pedro experimentó esto. Negó a Jesús 3 veces en su momento de mayor cobardía. Pero Jesús restauró a Pedro, y ese Pedro quebrantado y restaurado se convirtió en el líder valiente de la iglesia primitiva que predicó con poder en Pentecostés. Pablo experimentó esto. Fue perseguidor violento de la iglesia. Pero Dios lo transformó en el apóstol más grande, el misionero más efectivo, el teólogo más profundo del cristianismo primitivo. Y tú experimentarás esto también. Cualquier cosa que hayas sufrido, cualquier injusticia que hayas experimentado, cualquier dolor que hayas soportado, Dios puede tomarlo y trabajarlo para bien. Puede usarlo para tu crecimiento espiritual. Puede usarlo para desarrollar tu carácter. Puede usarlo para capacitarte para ministrar a otros. Puede usarlo para cumplir propósitos que ni siquiera puedes imaginar ahora. Pero debes confiar. Debes creer. Debes aferrarte a esta promesa incluso cuando no puedes ver cómo posiblemente podría funcionar. Porque Romanos 11:33 nos recuerda, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos». Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Él ve el final desde el principio. Él conoce el cuadro completo. Y Él está trabajando todas las cosas juntas para bien. Confía en Él. Incluso cuando no entiendes. Incluso cuando duele. Incluso cuando parece que nada bueno puede salir de tu situación. Confía en que Dios está obrando. Confía en que tiene un propósito. Confía en que producirá bien. Sección 4. La cadena de oro de la salvación, versículos 29 a 30. Ahora Pablo nos da una de las declaraciones más profundas sobre el plan de salvación de Dios jamás escritas. 2 versículos que contienen 5 pasos divinos que nos llevan desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos versículos describen lo que los teólogos llaman la cadena de oro de la salvación o el ordo salutis, el orden de la salvación. Son 5 eslabones inquebrantables que nos conectan con Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Vamos a examinar cada eslabón cuidadosamente. Eslabón 1. Preconocimiento, a los que antes conoció. El conocimiento previo de Dios no es simplemente que Él sabía de antemano quiénes creerían. Es mucho más profundo que eso. En el uso bíblico, conocer a menudo significa tener una relación íntima, personal. Génesis 4:1 dice, «Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió». Este es conocimiento íntimo. Amós 3:2 dice Dios a Israel, «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra». Entonces conocer en la Escritura a menudo significa elegir,
amar, establecer relación con. El preconocimiento de Dios es su decisión eterna de poner su amor sobre ciertas personas. Es su elección soberana desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Nos conoció. Puso su amor sobre nosotros. Eslabón 2. Predestinación. También los predestinó. La predestinación es el acto de Dios de determinar de antemano nuestro destino final. Él decidió que seríamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto no es fatalismo. No es que Dios nos programa como robots sin voluntad. Es que Dios, en su soberanía, ha determinado que aquellos que él conoció de antemano serán transformados a la semejanza de Cristo. El propósito de la predestinación es claro, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primogénito, el primer resucitado con cuerpo glorificado, el patrón al cual todos seremos conformados. Y nosotros somos sus hermanos, parte de una gran familia de aquellos que comparten su naturaleza glorificada. Colosenses 1:18 lo llama el primogénito de entre los muertos. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Eslabón 3. Llamamiento. A estos también llamó. El llamamiento es el acto de Dios de invitar a las personas a venir a Cristo. Hay un llamamiento general que va a todos a través de la predicación del Evangelio. Pero hay también un llamamiento efectivo, irresistible, que el Espíritu Santo obra en los corazones de aquellos que Dios predestinó. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este llamamiento es santo, es según el propósito de Dios, y es efectivo. Produce resultado. Todos los que son llamados efectivamente responden. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Eslabón 4, justificación, a estos también justificó. La justificación es el acto legal de Dios de declararnos justos. No porque seamos justos en nosotros mismos, sino porque la justicia de Cristo nos es imputada, acreditada a nuestra cuenta. Romanos 3:22 al 24, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el momento que creemos, somos justificados. Declarados justos, absueltos de toda culpa, libres de toda condenación. Eslabón 5, glorificación, a estos también glorificó. Ahora nota algo asombroso. Pablo usa tiempo pasado. Glorificó. No dice glorificará. Dice glorificó. Como si ya hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Dios, es tan cierto, tan garantizado, tan inevitable, que puede hablarse de ello como si ya estuviera completo. La glorificación es la transformación final cuando recibimos nuestros cuerpos resucitados y somos perfeccionados completamente en santidad, cuando toda mancha de pecado es removida para siempre, cuando somos hechos completamente conformes a la imagen de Cristo. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aquí está la quinta verdad profunda, y es absolutamente asombrosa. Tu salvación es tan segura que Dios puede hablar de tu glorificación futura en tiempo pasado. Si has sido llamado, has sido justificado. Y si has sido justificado, serás glorificado. Es inevitable. Es garantizado. Es cierto.
No hay brecha entre justificación y glorificación. No hay posibilidad de caer entre las grietas. La cadena es inquebrantable. Los eslabones están soldados juntos con la fidelidad eterna de Dios. Esto es lo que los teólogos llaman la perseverancia de los santos o la seguridad eterna. No que nunca pecaremos. No que nunca lucharemos. Sino que Dios completará la obra que comenzó en nosotros. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios terminará lo que comenzó. Completará tu salvación. Te llevará hasta la glorificación. Porque tu salvación no depende de tu fuerza para aferrarte a Dios, sino de la fidelidad de Dios para aferrarse a ti. Juan 10:28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estás en las manos de Jesús. Estás en las manos del Padre. Y nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarte de esas manos. Sección 5. Preguntas devastadoras y victoria final. Versículos 31 a 39. Ahora llegamos al clímax glorioso del capítulo. Después de establecer toda esta teología profunda, Pablo hace una pregunta retórica que resume todo. Versículo 31. ¿Qué, pues, diremos a esto? En otras palabras, a la luz de todo lo que acabamos de discutir, a la luz de la gloria venidera, a la luz de la intercesión del Espíritu, a la luz de que todas las cosas cooperan para bien, a la luz de la cadena inquebrantable de salvación, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué conclusión debemos sacar? Y entonces Pablo responde con una serie de preguntas devastadoras que aniquilan toda duda, todo temor, toda inseguridad. Pregunta 1. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la pregunta fundamental. Si el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el soberano sobre todo, está de nuestro lado, ¿qué importa quién esté en contra nuestra? Pueden ser muchos los que se oponen. Pueden ser poderosos. Pueden ser hostiles. Pueden ser determinados. Pero si Dios es por nosotros, ninguno de ellos puede prevalecer. Salmo 56:9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Salmo 118:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios está de tu lado, tienes la mayoría. Si Dios está contigo, no puedes ser derrotado. Podrás ser desafiado, pero no puedes ser conquistado. Podrás ser atacado, pero no puedes ser destruido. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí Pablo presenta un argumento de mayor a menor. Si Dios ya hizo lo más grande, lo más costoso, lo más difícil, entregando a su propio Hijo, ¿no hará también lo menor? ¿No proveerá también todo lo demás que necesitamos? Este versículo contiene la demostración más poderosa del amor de Dios. No escatimó ni a su propio Hijo. No lo retuvo. No lo protegió del sufrimiento. Lo entregó voluntariamente a la muerte de cruz. ¿Por quién? Por todos nosotros. Por pecadores. Por rebeldes. Por enemigos. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios nos amó tanto cuando éramos pecadores que dio a su Hijo por nosotros, ¿cuánto más nos ama ahora que somos sus hijos? ¿Cuánto más proveerá para nosotros ahora que estamos en Cristo? La respuesta es obvia. Por supuesto que proveerá. Por supuesto que cuidará de nosotros. Por supuesto que suplirá nuestras necesidades. Porque ya dio el regalo más grande. Todo lo demás viene con Cristo. Pregunta 2. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquí Pablo toma el lenguaje de una corte de justicia. Imagina estar de pie ante un juez. Hay un fiscal que te está acusando. Está presentando evidencia de tu culpa. Está exigiendo tu condena. Pero entonces el juez mismo se levanta y dice,
Yo declaro a este acusado justificado, no culpable, libre de toda acusación. Si el juez mismo te declara justificado, ¿qué importa lo que diga el fiscal? Si el juez te absuelve, estás absuelto. Punto final. Dios es el juez supremo. Y Él es quien nos justifica. Él es quien nos declara justos en Cristo. Apocalipsis 12:10 describe a Satanás como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás acusa. Señala nuestros pecados. Recuerda nuestros fracasos. Demanda nuestra condenación. Pero Dios justifica. Y cuando Dios justifica, ninguna acusación puede sostenerse. Zacarías 3:1-5 presenta una escena de corte celestial. Josué el sumo sacerdote está de pie ante el ángel del Señor, vestido de ropas viles, representando pecado. Satanás está a su mano derecha para acusarlo. Pero el Señor reprende a Satanás y ordena: quitadle esas vestiduras viles. Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Tus pecados han sido quitados. Has sido vestido con la justicia de Cristo. Has sido declarado justo por Dios. Y ninguna acusación puede anular ese veredicto. Pregunta 3. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De nuevo, lenguaje de corte. ¿Quién puede condenar a aquellos por quienes Cristo murió? Y Pablo presenta 4 hechos devastadores sobre Cristo. 1. Cristo es el que murió. Él pagó la pena por nuestros pecados. La deuda está cancelada. El castigo fue llevado. La ira fue satisfecha. 2. Más aún, el que también resucitó. Su resurrección prueba que el pago fue aceptado. Valida su obra. Confirma nuestra justificación. 3. El que además está a la diestra de Dios, Él está en la posición de máxima autoridad y poder. Todo el universo está bajo su dominio. Nada puede oponerse a Él. 4. El que también intercede por nosotros. Él constantemente ora por nosotros. Representa nuestros intereses ante el Padre. Aboga por nuestra causa. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo es tu abogado. Cuando Satanás acusa, Cristo defiende. Cuando el enemigo señala tu pecado, Cristo señala su sangre. Cuando la ley demanda castigo, Cristo muestra las heridas en sus manos. Y con tal abogado, ¿cómo podría ser condenado? Imposible. Absolutamente imposible. Pregunta 4. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora Pablo pasa de acusaciones legales a separación relacional. Y hace la pregunta más importante de todas. ¿Hay algo que pueda romper nuestra conexión con el amor de Cristo? Y entonces lista 7 posibles amenazas. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Estas no son hipotéticas para Pablo. Él experimentó todas ellas. Tribulación, presión aplastante. Angustia, espacio confinado, sin salida. Persecución, hostigamiento y ataque por la fe. Hambre, necesidad física extrema. Desnudez, desposesión total. Peligro, amenaza constante. Espada, amenaza de ejecución. Versículo 36 cita el Salmo 44:22. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Los creyentes a lo largo de la historia han enfrentado estas amenazas. Han sido martirizados. Han sufrido intensamente. Han perdido todo por Cristo. Pero entonces viene el versículo que lo cambia todo. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, a pesar de todo eso, contrario a lo que podrías pensar. En todas estas cosas, no escapando de ellas,
sino en medio de ellas. Somos más que vencedores. La palabra griega es supernikao, una palabra que solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Significa superconquistamos, somos victoriosos de manera abrumadora, triunfamos más allá de toda medida. No simplemente vencemos. Somos más que vencedores. Ganamos tan decisivamente que es victoria aplastante, abrumadora, absoluta. ¿Cómo? Por medio de aquel que nos amó. Todo se remonta al amor de Cristo. Él nos amó. Y ese amor es tan poderoso, tan inquebrantable, tan invencible, que nos hace más que vencedores en cualquier situación. No vencemos por nuestra propia fuerza. No triunfamos por nuestra propia sabiduría. No prevalecemos por nuestro propio poder. Vencemos por medio de Cristo, a través de su amor, por su gracia, en su poder. Segunda de Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí está la sexta verdad profunda y absolutamente transformadora. En Cristo, no solo sobrevives tus pruebas, las conquistas abrumadoramente. No estás simplemente aguantando. No estás apenas sobreviviendo. No estás raspando por victoria estrecha. Estás aplastando al enemigo. Estás triunfando gloriosamente. Estás siendo más que vencedor. Y ahora, para el final magnífico, Pablo presenta la lista más completa de cosas que no pueden separarnos del amor de Dios. Versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Estoy seguro, convicción absoluta, certeza inquebrantable, confianza total. Y entonces lista 10 categorías que cubren absolutamente todo lo que existe. 1. Ni la muerte. La muerte no puede separarte del amor de Dios. Cuando mueres, no te separas de Cristo. Al contrario, te acercas más a Él. Pablo dijo en Filipenses 1:23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 2. Ni la vida. La vida con todos sus desafíos, tentaciones, dificultades, tampoco puede separarte. Mientras vivas en este mundo, estarás enfrentando pruebas. Pero ninguna prueba de la vida puede romper tu conexión con Cristo. 3. Ni ángeles. Incluso seres espirituales poderosos, si intentaran, no podrían separarte del amor de Dios. 4. Ni principados, ni potestades. Estas son autoridades demoníacas, poderes espirituales malignos. Efesios 6:12 habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Pero ni siquiera estos poderes demoníacos pueden separarte del amor de Dios. 5. Ni lo presente. Nada que esté sucediendo ahora, ninguna circunstancia actual, ningún problema presente puede separarte. 6. Ni lo porvenir. Nada que sucederá en el futuro, ninguna amenaza futura, ningún desafío que aún no conoces puede separarte. 7. Ni lo alto, ni lo profundo. Esto probablemente se refiere a toda la dimensión vertical del universo, desde el cielo más alto hasta el abismo más profundo. Nada en ningún lugar del universo puede separarte. 8. Ni ninguna otra cosa creada. Esta es la categoría que lo abarca todo. Pablo dice, si me perdí algo, si hay algo que no mencioné específicamente, déjame aclararlo. Ninguna cosa creada puede separarte del amor de Dios. Y nota cómo termina, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nuestro acceso al amor de Dios es en Cristo. No basado en nuestro rendimiento. No dependiente de nuestro mérito. Sino en Cristo. Basado en su obra. Garantizado por su sangre. Asegurado por su resurrección. Aquí está la séptima y final verdad profunda, la más gloriosa de todas. El amor de Dios por ti en Cristo es absolutamente inquebrantable,
completamente invencible, eternamente seguro. No hay nada, absolutamente nada en todo el universo creado que pueda separarte del amor de Dios. No tu pecado. Porque Cristo murió por tu pecado. No tu fracaso. Porque tu salvación no depende de tu perfección. No tu debilidad. Porque su poder se perfecciona en tu debilidad. No tus dudas. Porque Él es fiel incluso cuando tú eres infiel. No Satanás. Porque Cristo lo derrotó. No el mundo. Porque Cristo venció al mundo. No la muerte. Porque Cristo resucitó de los muertos. No la vida. Porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Nada puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora, familia, habiendo estudiado este pasaje glorioso, debemos preguntarnos, ¿cómo vivimos esto? ¿Cómo traducimos esta teología profunda en realidad práctica diaria? ¿Cómo experimentamos ser más que vencedores en medio de los desafíos reales de la vida? Aplicación práctica 1. Cambia tu perspectiva sobre el sufrimiento. El primer cambio debe ser en cómo ves el sufrimiento. Deja de ver el sufrimiento presente como la realidad definitiva y comienza a verlo en el contexto de la gloria venidera. Cuando enfrentes dificultades, di en voz alta: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Cuando el dolor sea intenso, recuérdate, esto es temporario. Esto pasará. Pero la gloria es eterna. No estás minimizando el dolor. Estás magnificando la gloria. Estás ajustando tu perspectiva. Estás viendo con los ojos de la eternidad. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tu sufrimiento no es sin propósito. No es desperdicio. Está produciendo gloria. Está desarrollando carácter. Está preparándote para la eternidad. Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas desarrollan paciencia. La paciencia produce madurez. La madurez te prepara para tu destino eterno. Entonces cambia tu perspectiva. Deja de ver solo el dolor presente. Comienza a ver el propósito eterno. Aplicación práctica 2. Depende del Espíritu Santo en tu debilidad. La segunda aplicación es aprender a depender del Espíritu Santo, especialmente cuando te sientes débil. Cuando no sabes cómo orar, cuando no sabes qué hacer, cuando estás abrumado y confundido, no trates de resolverlo todo por ti mismo. Reconoce tu debilidad. Admite tu necesidad. Y confía en que el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Di en voz alta: Espíritu Santo, no sé cómo orar. No sé qué pedir. Pero confío en que estás intercediendo por mí conforme a la voluntad del Padre. Ayúdame en mi debilidad. El Espíritu no espera que seas fuerte antes de ayudarte. Él te ayuda en tu debilidad. Él entra en tu fragilidad. Él toma parte de tu carga. Segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tu debilidad no es obstáculo para el poder de Dios. Es plataforma para el poder de Dios. Cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque el poder de Cristo descansa sobre ti. Entonces deja de tratar de ser fuerte en tu propia fuerza. Reconoce tu debilidad. Y permite que el Espíritu Santo te fortalezca. Aplicación práctica 3. Confía en que Dios está trabajando todas las cosas para bien. La tercera aplicación es desarrollar confianza profunda en la soberanía de Dios. Cuando las cosas no tienen sentido, cuando las circunstancias son confusas, cuando no puedes ver cómo algo bueno puede salir de tu situación, recuérdate esta promesa: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No todas las cosas son buenas. Pero todas las cosas están siendo trabajadas juntas para bien.
Practica declarar esto sobre tus circunstancias difíciles. Dios es soberano. Él está en control. Y Él está trabajando incluso esta situación dolorosa para mi bien final y su gloria. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propio entendimiento. No trates de resolverlo todo. No exijas que todo tenga sentido para ti. Confía en Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tu camino. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios son más altos. Sus pensamientos son más profundos. Su sabiduría es más grande. Confía en Él incluso cuando no entiendes. Aplicación práctica 4. Descansa en la seguridad de tu salvación. La cuarta aplicación es vivir con seguridad inquebrantable de tu salvación. Deja de dudar si eres realmente salvo. Deja de preocuparte si Dios te rechazará. Deja de temer que puedas perder tu salvación. Si has creído en Cristo, has sido predestinado, llamado, justificado, y serás glorificado. La cadena es inquebrantable. Tu salvación es segura. Cuando Satanás trate de acusarte, recuérdale, Dios es el que me justifica. ¿Quién eres tú para condenarme? Cuando el mundo trate de condenarte, declara, Cristo murió por mí. Cristo resucitó por mí. Cristo intercede por mí. ¿Quién me condenará? Cuando tu propia conciencia trate de acusarte, proclama, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios. No ansiedad. No temor. No duda. Sino paz sólida, fundamentada en la obra terminada de Cristo. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrás a condenación. Has pasado de muerte a vida. Es completo. Es definitivo. Es seguro. Entonces vive con esa seguridad. Camina con esa confianza. Descansa en esa paz. Aplicación práctica 5. Enfrenta tus desafíos con mentalidad de vencedor. La quinta aplicación, y quizás la más práctica, es cambiar tu mentalidad cuando enfrentas desafíos. Deja de verte como víctima. Deja de actuar como si estuvieras derrotado. Deja de hablar como si estuvieras perdiendo. Eres más que vencedor. No en el futuro. No cuando las cosas mejoren. Ahora. En medio de tus desafíos. En medio de la tribulación, la angustia, la persecución, eres más que vencedor. Cuando enfrentes un desafío, no digas, no sé si puedo superar esto. Di, soy más que vencedor en Cristo. Él me fortalece. Él pelea por mí. Y en Él, triunfaré. Cuando enfrentes oposición, no digas, tengo tantos enemigos. Di, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando enfrentes tentación, no digas, soy tan débil. Di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que está en mí es más poderoso que mi carne. Primera de Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nota el tiempo del verbo, nos da. No nos dará. Nos da. Presente. Ahora. Victoria presente en Cristo. Entonces vive como vencedor. Habla como vencedor. Actúa como vencedor. Porque eso es lo que eres en Cristo. Aplicación práctica 6. Medita constantemente en el amor inquebrantable de Dios. La sexta aplicación es desarrollar el hábito de meditar en el amor de Dios por ti.
Cuando te sientas solo, recuérdate, nada puede separarme del amor de Dios en Cristo. Cuando te sientas indigno, declara, Dios me amó cuando era pecador. ¿Cuánto más me ama ahora que soy su hijo? Cuando dudes del cuidado de Dios, proclama, Dios no escatimó ni a su propio hijo por mí. ¿Cómo no me dará también con él todas las cosas? El amor de Dios no está basado en tu rendimiento. No fluctúa con tus emociones. No depende de tus circunstancias. Es constante, inquebrantable, eterno. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Amor eterno. No temporario. No condicional. Eterno. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te amó cuando eras pecador. Te ama ahora que eres su hijo. Te amará por toda la eternidad. Su amor es inquebrantable. Entonces medita en ese amor. Permite que llene tu corazón. Permite que calme tus temores. Permite que fortalezca tu fe. Vivir en la realidad de Romanos 8. Familia de Lee la Palabra, Romanos 8 versículos 18 al 39 no es solo doctrina para estudiar. Es realidad para vivir. Es verdad para experimentar. Es poder para apropiarse. Cuando Pablo escribió estas palabras, no estaba en un monasterio tranquilo filosofando sobre teología abstracta. Estaba en las trincheras del ministerio, enfrentando persecución real, experimentando sufrimiento genuino, lidiando con amenazas constantes. Y en medio de todo eso, proclamó con convicción absoluta, somos más que vencedores. No podríamos ser o deberíamos ser o esperamos ser. Somos. Presente. Ahora. En medio del sufrimiento. En medio de la oposición. En medio de los desafíos. Somos más que vencedores. Esta verdad transformó la Iglesia primitiva. Creyentes que deberían haber sido aplastados por la persecución romana en lugar de eso florecieron. Cristianos que deberían haber renunciado bajo presión en lugar de eso se multiplicaron. Mártires que deberían haber muerto en derrota en lugar de eso murieron en triunfo, cantando himnos mientras los quemaban en la hoguera. ¿Por qué? Porque sabían que eran más que vencedores. Porque creían que nada podía separarlos del amor de Dios. Porque confiaban en que todas las cosas estaban siendo trabajadas juntas para bien. Porque tenían certeza de que la gloria venidera superaba infinitamente el sufrimiento presente. Y esa misma verdad está disponible para ti hoy. No importa qué estés enfrentando. No importa cuán difícil sea tu situación. No importa cuán oscuro parezca el camino adelante. Si estás en Cristo, eres más que vencedor. El Espíritu está intercediendo por ti. Dios está trabajando todas las cosas para tu bien. Tu salvación es segura desde la predestinación hasta la glorificación. Nadie puede acusarte. Nadie puede condenarte. Nada puede separarte del amor de Dios. Estas no son palabras vacías de ánimo superficial. Son verdades teológicas sólidas basadas en el carácter inmutable de Dios y en la obra terminada de Cristo. Tu victoria no depende de tus circunstancias mejorando. Depende de Cristo permaneciendo fiel. Y Él siempre es fiel. Tu triunfo no requiere que todos tus problemas sean resueltos. Requiere que confíes en que Dios es soberano sobre todos tus problemas. Tu seguridad no se basa en tu capacidad de aferrarte a Dios. Se basa en la fidelidad de Dios para aferrarse a ti. Entonces, ¿qué harás con esta verdad? ¿La dejarás como información interesante que estudias pero nunca experimentas? ¿O permitirás que transforme la manera en que ves todo? ¿Permitirás que cambie cómo enfrentas el sufrimiento? ¿Cómo respondes a la oposición? ¿Cómo manejas las pruebas? ¿Cómo ves tu futuro? La invitación hoy es vivir en la realidad de Romanos 8. No solo creerlo teóricamente, sino experimentarlo prácticamente. No solo afirmarlo doctrinalmente, sino vivirlo diariamente. Comienza cada día recordándote,
Soy más que vencedor en Cristo. Nada puede separarme de su amor. Todas las cosas están siendo trabajadas para mi bien. Mi salvación es segura. Mi futuro es glorioso. Cuando enfrentes desafíos durante el día, declara: en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Cuando te sientas débil, confía: el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Cuando las cosas no tengan sentido, cree: Dios está trabajando todas las cosas juntas para bien. Cuando dudes de tu seguridad, proclama: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y cuando el enemigo trate de acusarte, condénate o separarte del amor de Dios, responde con la verdad devastadora de Romanos 8:31 al 39. Esta es la vida cristiana victoriosa. No ausencia de pruebas, sino triunfo en medio de pruebas. No ausencia de enemigos, sino victoria sobre enemigos. No ausencia de dolor, sino gozo incluso en el dolor. Porque en Cristo, por medio de Cristo, a través del amor de Cristo, eres absolutamente, completamente, eternamente más que vencedor. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús, abrumados por la magnificencia de tu palabra. Gracias por Romanos 8. Gracias por estas promesas gloriosas. Gracias por esta verdad transformadora. Señor, gracias porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros has de manifestar. Ayúdanos a mantener perspectiva eterna en medio de dolor temporario. Gracias porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Gracias porque intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabemos cómo orar, qué gozo saber que el Espíritu está orando por nosotros perfectamente. Gracias porque a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso cuando no entendemos, incluso cuando no vemos cómo, confiamos en tu soberanía. Confiamos en tu sabiduría. Confiamos en tu amor. Gracias por la cadena de oro de salvación. Gracias porque nos conociste de antemano. Gracias porque nos predestinaste. Gracias porque nos llamaste. Gracias porque nos justificaste. Y gracias porque nos glorificarás. La cadena es inquebrantable. Nuestra salvación es segura. Gracias porque si tú eres por nosotros, nadie puede estar contra nosotros con éxito. Gracias porque entregaste a tu propio Hijo por nosotros. Gracias porque nadie puede acusarnos. Gracias porque nadie puede condenarnos. Gracias porque en todas nuestras pruebas, somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Y gracias, Padre, gracias por esta verdad gloriosa, que nada, absolutamente nada en todo el universo creado puede separarnos de tu amor en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada puede separarnos de tu amor. Señor, ayúdanos a vivir en esta realidad. No solo a conocerla en nuestras cabezas, sino a experimentarla en nuestros corazones. No solo a afirmarla doctrinalmente, sino a vivirla prácticamente. Cuando enfrentemos tribulación, ayúdanos a recordar que somos más que vencedores. Cuando experimentemos angustia, ayúdanos a confiar en tu amor inquebrantable. Cuando suframos persecución, ayúdanos a mantener perspectiva eterna. Cuando pasemos por hambre, peligro o amenaza, ayúdanos a descansar en tu soberanía. Que vivamos cada día con la confianza absoluta de que somos más que vencedores en Cristo. Que caminemos en victoria. Que hablemos con autoridad. Que actuemos con confianza. Que enfrentemos cada desafío sabiendo que en Cristo ya hemos ganado. Prepara nuestros corazones para la gloria venidera. Fortalécenos para el presente. Y guárdanos en tu amor para siempre. En el nombre victorioso de Jesús, nuestro Señor y más que conquistador. Amén. Familia de Lee la Palabra, si estas verdades de Romanos 8 han tocado tu corazón hoy, si has sido fortalecido por estas promesas, si has sido renovado en esperanza, declara en los comentarios: soy más que vencedor en Cristo.
Si antes dudabas de tu salvación pero ahora tienes certeza, declara, nada puede separarme del amor de Dios. Si enfrentas desafíos y necesitas ser recordado de tu victoria, declara, en todas estas cosas soy más que vencedor. Dale like a este vídeo si estas promesas han fortalecido tu fe. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser recordado de que en Cristo son más que vencedores. Estas verdades deben ser proclamadas, no solo estudiadas. Suscríbete y activa las notificaciones para continuar nuestro viaje de 365 días a través de la palabra de Dios. Mañana continuaremos con el día 68. Pero hoy, descansa en estas verdades gloriosas. Medita en ellas. Permite que transformen tu manera de ver todo. Esto es Lee la Palabra. Recuerda, eres más que vencedor en Cristo. Nada puede separarte del amor de Dios. Todas las cosas están siendo trabajadas para tu bien. Tu salvación es eternamente segura. Que estas verdades te sostengan hoy y siempre. Nos vemos mañana. O en la gloria. Lo que Dios decida primero. En Cristo, somos más que vencedores. Siempre. Para siempre. Amén.